Este, Gracias, buenos días a todas y todos. Quiero solo darles un anuncio de medio minuto. En el Comité Normativo Nacional de Medicina General, que se vio privilegiado por estar en estos encuentros, tenía la preocupación de desatender a los médicos familiares. Nuestro objetivo fundamental era el médico general y por eso otorgábamos el puntaje para facilitar su recertificación. Sin embargo, los médicos familiares no tenían acceso por la creación del propio comité normativo para ellos. Bueno, este año, a través de la reactivación del Programa Nacional de Actualización para Medicina Familiar, les damos valor curricular a través de la Academia Nacional de Medicina. Este convenio está por firmarse, aquí estamos con Rodrigo Villaseñor haciendo ese convenio y esto va a facilitar, vean la diferencia, va a facilitar que por primera vez los médicos familiares tengan acceso a la Academia Nacional de Medicina, puesto que abrimos el sitial para medicina familiar. Nos parece que este es un olvido imperdonable y ahora lo estamos corrigiendo. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues mire, como ven, el grupo Greta se toma muy en serio este tema de la salud. No solo es un foro de educación, sino incluso se ven resultados de estudios como este. Estoy impactado de la tasa de no adherencia y que en ratito vean el llamado que vamos a hacer, porque la culpa parece que es todo del paciente y no. Es la culpa de los médicos que no educamos, que no damos el tiempo y muchas cosas. Y hablando de eso, primero el siguiente tema es muy importante, porque yo decía desde hace muchos años, siempre nos quejamos, ¿no? Aquí no, que nadie da las pastillas, que no hay, y qué esfuerzos se han hecho, porque México es un país y toda Latinoamérica enorme, donde no toda la gente tiene acceso a sistemas de salud, no todo el mundo tiene acceso a un médico. Incluso muchos nosotros hicimos servicio social, acuérdense, cuando íbamos a las comunidades y no teníamos recursos, e incluso ni experiencia. Y generalmente pues nos quejamos, pero ¿qué hacemos nosotros como médicos, como instituciones por mejorar esta situación? En los últimos años, siempre son las guías de práctica clínica, se han generado protocolos de atención. Esto es diferente. Un protocolo de atención para un médico debe no solo guiarlo, sino también tener los recursos para poder ejecutarlo. Yo no le puedo decir a un médico, dame este medicamento si no lo tiene en la farmacia o no lo puede recetar, porque entonces genera un problema, incluso de no adherencia, lo comentaban aquí, tú dices, tómate esto, pero luego no hay en la farmacia, pues no hay adherencia, obviamente. Entonces tuve el honor y quiero aprovechar, la doctora Patricia Clark les manda un saludo del Consejo General, que hay un desarrollo de 6 nuevos programas nacionales de atención médica. Y uno de los más importantes, porque así nos lo hicieron ver, es el de hipertensión arterial. Los que estamos en el IMSS sabemos que nosotros ya avanzamos hace algunos años con un protocolo de atención médica, el PAI famoso, y que lo más difícil, porque lo hemos vivido, aparte de la difusión, es la implementación. Porque decíamos hace rato, es un chiste local en el IMSS, medicina basada en la existencia, decíamos. O el cuadro básico, el combo IMSS, ¿no? Cuando se abrió el Compendio Nacional de Medicamentos, ahora tenemos más combinaciones, tenemos más acceso, pero nuestro principal obstáculo eran los médicos. Se quedaban las medicinas en los almacenes porque o no sabían que había, o por si sabían que había no querían cambiar su prescripción, le tenían miedo a la doble o triple terapia. Y pues bueno, hay un nuevo protocolo, hay nuevos protocolos, y yo de verdad quiero agradecer mucho a la doctora Rosalba García y a la doctora Patricia Clark, y también por veo aquí vamos a tener de panelista también un excelente cardiólogo, el doctor Luis Moreno, que también participó, gracias Luis, para que vean, hacer un protocolo nacional, y aquí está Martín, no miento, no es cualquier cosa. Porque primero te enfrentas a mucha política, mucha grilla, que sí, que no, ¿para qué? Y luego ya que lo hiciste, ahora ¿cómo lo implementas? Que es el gran reto. Entonces vamos a escuchar a la doctora Rosalba, vamos a tener tiempo para preguntas, y con el doctor Luis Moreno de panelista, que son los que participamos en este programa. Y pues doctora Rosalba, muchas gracias por venir con nosotros, bienvenida, un aplauso a la doctora Rosalba.
Bueno, pues muchas gracias y agradezco definitivamente el foro. Ha sido un poco difícil coordinar estas actividades para estar el día de hoy en esta presentación, pero bueno, es muy grato para nosotros estar y en un evento tan significativo siendo el Día de Conmemoración de la Hipertensión Arterial el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero primero que nada decirles que no tengo ningún conflicto de interés para participar en este evento. La siguiente, por favor. Es con este. Bueno, no sé si me pueden ayudar el equipo de video. Quiero pasarles primero este video para que sepan y tengan conocimiento de qué son los protocolos nacionales de atención médica, qué son, por qué se hicieron y a quién van dirigidos. Creo que no corre el video, ¿verdad? El Gobierno de México, comprometido con la salud de las y los mexicanos, tiene entre sus responsabilidades garantizar que la atención médica que se ofrece a lo largo del país sea segura y de calidad. Para lograrlo, la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, convocó a diversos especialistas para elaborar los protocolos nacionales de atención médica para primer nivel de atención. Estos protocolos fueron revisados por representantes de instituciones públicas de salud con el propósito de garantizar que sean claros, basados en la mejor evidencia médica disponible y fáciles de seguir. El resultado de este esfuerzo consta de 6 protocolos nacionales de atención médica, de los cuales 4 están enfocados en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles que causan la mayor carga de enfermedad en México: hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, enfermedad renal crónica y sobrepeso y obesidad, mientras que 2 protocolos se enfocan en la prevención, vacunación a lo largo de la vida y los primeros 1000 días de vida. Estos protocolos permitirán que las y los trabajadores de la salud de primer nivel de atención en México, tanto del sector público como privado, cuenten con criterios homologados para diagnóstico y atención de estas enfermedades. Los materiales están diseñados en formato de infografía para transmitir de manera clara y sencilla la información sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico, así como para identificar el momento en el que debe referirse a un paciente al segundo o tercer nivel de atención médica. Además, contiene códigos QR que permiten a los médicos acceder fácilmente a herramientas digitales y versiones extendidas para evaluar riesgos, confirmar diagnósticos y dar tratamientos adecuados, todo con el propósito de brindar atención médica con calidad y seguridad. Los protocolos nacionales de atención médica pueden descargarse en el portal pronamsalud.csg.gov.mx. Bueno, pues ahí tienen la presentación oficial de los protocolos. Bueno, quiero decirles que como todo esfuerzo del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, pues todo esto va alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, que si bien surgió y se formó un poco después de que se estuvieron trabajando estos protocolos nacionales de atención médica, todo va alineado junto con el objetivo 2.7, que consiste en garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas entre la calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Y de aquí, pues hay algunas estrategias que están derivadas de este objetivo, que están acordes con el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, en específico en el PRONAM de hipertensión arterial, quiero decirles que este es un instrumento que tuvo y fue elaborado bajo varios criterios sumamente específicos. Es un protocolo sumamente resumido que pretende ser un instrumento de fácil consulta
que se base en la mejor evidencia científica y que permita disminuir la variabilidad en la práctica clínica, en el diagnóstico, tratamiento en todos los pacientes solamente para el primer nivel de atención. No va enfocado al tratamiento del segundo ni el tercer nivel de atención. Para su elaboración, pues como dice el video, se llevaron a cabo varias fases. Fue elaborado por especialistas que fueron seleccionados a través de un comité ejecutivo por parte del Consejo de Salubridad General, donde se reunieron diferentes especialistas de diferentes instituciones públicas, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, para trabajar en la elaboración de este documento. La estructura específica que nos pidieron que tuviera este documento es que fuera un documento solamente de 10 cuartillas máximo. Obviamente, resumir una patología tan compleja como es la hipertensión arterial, pues es sumamente difícil de abordar en un documento que tenga 10 cuartillas. Y solamente nos pidieron que tuviera un resumen ejecutivo de 1 o 2 cuartillas que se constituyó en una infografía. Entonces, el documento cuenta con la versión en extenso, que es muy recomendable que se lea por todos los médicos familiares y médicos de primer nivel, y también la infografía. En la fase 2, pues se llevó una revisión por pares, tanto por el comité ejecutivo como por médicos especialistas, médicos familiares, especialistas en nutrición y en enfermería. Y finalmente llevó la revisión final que se hizo por parte de autoridades regulatorias, que requirió la revisión general y hasta la preparación editorial y su publicación, que tiene muy poco de que fueron realmente dados a conocer y publicados, aproximadamente menos de un mes. Bueno, específicamente el Protocolo Nacional de Hipertensión Arterial tiene 12 apartados en los cuales se incluye pues una introducción, una parte pequeña de fisiopatología, de repercusión clínica, de cuándo es oportuno realizar el tamizaje, la medición, diagnóstico, estratificar el riesgo cardiovascular, y parte ya del tratamiento no farmacológico y farmacológico, y a hacer hincapié en cuándo estamos ante una urgencia hipertensiva, cuál es el tratamiento o debiera ser el tratamiento en grupos especiales, los criterios de referencia y el seguimiento. ¿Qué aspectos destacados tiene este Protocolo Nacional de Atención Médica? Bueno, se hizo hincapié dentro de los antecedentes en este tipo de estadísticas. Si bien las estadísticas varían un poco entre lo que reporta la Organización Mundial de la Salud y lo que ha reportado nuestra ENSANUD 2022 y esta ENSANUD continua que va de 2020 a 2023, tenemos una prevalencia de acuerdo a este estudio que es de México y que varía un poco de las estadísticas latinoamericanas de 29.9% de hipertensión. El diagnóstico previo, de acuerdo a este documento, está en 17.7%, y de los pacientes que estaban tratados ya con este diagnóstico existía 82.5%, pero solo el 57% estaba en control. Yo creo que a pesar de que este documento muestra que hay un 57% en control, lo dijo muy claramente el colega que me antecedió, o sea, el control muchas veces no llega ni al 50% en estos pacientes. Otro punto muy importante es cuándo vamos a tamizar a los pacientes para que tengan hipertensión arterial. Muchas veces se decía, lo hacemos a partir de los 40 años, lo hacemos antes, desde los 18 años, ¿desde qué edad debemos de tamizar a los pacientes? Nosotros consideramos que antes de los 40 años, aún sin factores de riesgo, los pacientes deben de tamizarse cada 3 años. Y después de los 40 años, deberían de tamizarse cada año. Esto es sumamente importante. Ahora, otro punto fundamental y en el que se ha hecho hincapié en muchos de los manuales y recomendaciones de los protocolos de hipertensión arterial es la medición precisa y correcta de la presión arterial. Ustedes saben que muchas veces no se hace la medición adecuada del paciente en las condiciones que se requiere. El paciente llega corriendo, llega después de haber tomado café, llega después de haber ingerido alguna de las bebidas energizantes y no se da el tiempo
esperado para que se quite un poco el efecto de esas sustancias y se toma la presión arterial. Obviamente todas estas mediciones de la presión arterial son incorrectas y nos van a crear un mal diagnóstico en todos los pacientes que tengamos con hipertensión arterial. Evidentemente se ha dado mucho hincapié al uso de dispositivos automáticos y validados que disminuyen el porcentaje de error. Ustedes saben, nos los decía y compartía el doctor Martín Rosas ayer, cómo fue el estudio de campo que él encontró y que lo hemos vivido y que todos los que conocemos los lugares de medicina de primer nivel sabemos que no funcionan los baumanómetros, el baumanómetro le queda grande al paciente o chico, si llega una persona con sobrepeso u obesa, el baumanómetro no es de la medida correcta para hacer una medición al paciente. Entonces, este tipo de cosas que parecen sumamente básicas y hasta cierto punto como no importantes, son sumamente importantes que el médico familiar los tome en cuenta, ¿sí? ¿Dónde estamos colocando el brazalete? ¿A qué nivel estamos colocando el brazalete? Estamos pidiéndole al paciente que vacíe la vejiga, estamos colocando a la altura del corazón el brazo, estamos verdaderamente no cruzando las piernas, apoyando los pies, teniendo la espalda recta, o sea, muchas condiciones que no nos damos cuenta. Incluso, pues se toma una medición por encima de la camisa, ¿no?, del paciente. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Y lo he visto en los mejores hospitales también, crean. No solamente en el primer nivel de atención. Nada más por rápidamente se le toma al paciente la presión encima de la camisa. Entonces, bueno, el llevar una medición precisa va a ser fundamental. Ahora, sabemos los escenarios correctos, es lo mismo medir al paciente en el consultorio que medirlo en casa o que hacerle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial si se tiene disponible. Bueno, pues todos estos puntos son sumamente importantes. Nosotros consideramos solamente dejar una tabla. Dejamos todavía lo que es presión limítrofe, sabemos que ya hay una tendencia a comunicar que la hipertensión arterial se puede confundir como elevada. Nosotros no quisimos entrar en esta discusión y dejamos todavía la presión limítrofe, pero sabemos que en todos los contextos y para políticas de salud, la presión arterial elevada se considera mayor de 140/90. Entonces, en este contexto, en el consultorio, nosotros podemos considerar, después de 3 mediciones y un promedio de las 2 últimas, con una diferencia de 1 a 3 minutos, si el paciente tiene hipertensión. Acuérdense que es muy importante también saber y medir ambos brazos para saber si existe una diferencia en milímetros de mercurio en uno y otro brazo, ¿sí? Y también considerar si el paciente se toma la presión en casa, que incluso el paciente si tiene, puede tener una hipertensión enmascarada o una hipertensión de la bata blanca en el consultorio y estar en casa y tener la presión normal, o viceversa, ¿no? Estar en casa, tener la presión elevada y llegar al consultorio y cuando llega con el médico realmente la presión está bien. Entonces, todos estos puntos son fundamentales. ¿Cuántos de ustedes realmente le hacen o saben que el paciente requiere un monitoreo de presión arterial y lo toman en cuenta? A veces, incluso los médicos familiares, llega un paciente al primer nivel de atención ya con estudios realizados a nivel de medio privado, traen un estudio de monitoreo de presión arterial, le dicen al médico familiar que ya le documentaron y su médico particular les dijo que tenían ya un diagnóstico de hipertensión arterial. El médico de primer nivel a veces no le cree al paciente. Es importante que también tomemos en cuenta si ya hay un estudio previo, cuáles son los diagnósticos con este tipo de instrumentos. Entonces, en esta medida se insertó esta tabla. Ahora, mucho se ha hablado durante el transcurso del día y en las pláticas del día de ayer de la importancia de detectar el daño a órgano blanco. Nosotros sabemos que esto tiene importancia al tratamiento y al pronóstico y bueno, de alguna forma también alineado con la estrategia de política gubernamental donde de alguna manera se hizo una firma de un convenio con la estrategia HEARTS de OPS, nosotros decidimos incluir como escala de estratificación de riesgo la calculadora HEARTS.
Quiero decirles que se incluyó el QR, donde a través del QR ustedes pueden acceder a través de su teléfono a esta aplicación. Pero quiero decirles que no se necesita la herramienta como tal, aunque no tuviéramos un internet disponible para poder abrir la aplicación. Nosotros, con saber que un paciente tiene más de 2 factores de riesgo, como son tener sobrepeso, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, o ser diabético, o tener ya documentado el daño a órgano blanco, nosotros ya consideramos que un paciente es de alto riesgo. Y obviamente es de muy alto riesgo también si ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, o si tiene enfermedad renal crónica o enfermedad cerebrovascular. Entonces, en este contexto, la calculadora que nosotros usemos, o sea, nosotros consideramos, para estar alineados a una estrategia, incluir esta calculadora. Si utilizamos la calculadora Prevent, o utilizamos el Global Risk, o utilizamos la que sea mucho más fácil para documentar el riesgo, es sumamente importante. Ahora, en relación al tratamiento farmacológico, nosotros consideramos, y de acuerdo a la tendencia internacional y la evidencia científica, y ustedes lo saben, se ha revisado ya que el implementar una terapia en dosis fija y de preferencia en una pastilla que incluya ya por lo menos terapia de combinación dual o triple es fundamental. Entonces, en este sentido, no dejamos de reconocer los esfuerzos que muchos de la gente que está aquí, nuestros colegas, hicieron en relación al esfuerzo de poder incluir en las instituciones de salud pública la terapia dual y la terapia triple. De esta manera se consideró, obviamente, dar la facilidad y de alguna manera promover que el médico familiar implemente la terapia dual, ya sea un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista, o un IECA o ARA2 más un diurético tiacídico o tipo tiacídico, de primera instancia en una dosis baja. O sea, sabemos que cada paciente debe de individualizarse, pero de primera instancia a lo mejor podemos implementar una dosis baja en un paciente si no sabemos correctamente si está siguiendo las metas de adherencia que nosotros tenemos, y por supuesto considerar también adicionar otro tipo de tratamientos como son los pacientes que tienen riesgo alto, estatina y ácido acetil salicílico. El control de las metas debería ser por lo menos cada 3 semanas o por lo menos un mes. Nosotros sabemos que no vamos a tener o lograr en las instituciones de salud pública una consulta antes de los 30 días en estos pacientes. Entonces, por lo menos antes de un mes, saber cómo está el control del seguimiento de estos pacientes con esta dosis administrada de medicamentos. Una vez que nosotros veamos si hay cumplimiento o no cumplimiento y se logró la meta, podemos pasar al siguiente paso, que sería incrementar un poco más las dosis hasta la dosis tope recomendada en estos pacientes y valorar la meta. Evidentemente nosotros podemos pasar de aquí a la terapia triple, ¿sí? Hay instituciones como el IMSS que ya tienen a la mano en el primer nivel de atención la terapia triple. Esto no quiere decir que si en el algoritmo de aquí, del Protocolo Nacional de atención médica dice solamente terapia dual, no quiere decir que el médico de primer nivel, si ya tiene la terapia triple ahí, no la pueda utilizar. No quiere decir que tengamos un retroceso en decir solamente hasta aquí terapia dual y nos vamos a quedar en la farmacia con toda la terapia triple que hay en el primer nivel. Eso no significa. Si está disponible, debería utilizarse. Pero bueno, evidentemente debería de reservarse para casos que no están siendo no logran las metas, o sabemos que el paciente definitivamente pudiera llegar a tener incluso una hipertensión resistente. Si esto fuera así, el paciente requiere de forma evidente un envío al segundo y al tercer nivel de atención. Ahora, también se tocó en el PRONAM los grupos especiales. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Sabemos que los jóvenes hipertensos requieren un enfoque especial y que definitivamente muchas veces hay que diagnosticar si no tienen otro tipo de patologías asociadas como la coartación aórtica o tienen otro tipo de enfermedades como las endocrinas, tiroideas o de otro tipo asociadas.
¿Sí? ¿Qué hacemos con los pacientes que ya son cardiópatas, que tienen cardiopatía isquémica crónica? Les damos el mismo tratamiento, adicionamos otro tipo de fármacos como los betabloqueadores. ¿Qué hacemos en los pacientes con fibrilación auricular? Dejamos nada más así la terapia dual, les agregamos betabloqueador o calcioantagonista. Todos estos puntos vienen explicados de forma muy resumida en el apartado de grupos especiales. ¿Qué hacemos con los pacientes con obesidad, síndrome metabólico, que pueden tener tendencia a descontrolarse con los diuréticos tiacídicos y elevar los niveles de glucosa? Este tipo de cosas son fundamentales que también las tomemos en cuenta. Como les digo, es un protocolo resumido, pero evidentemente no quiere decir que no podamos ir a consultar las dudas y podamos enriquecer con otro tipo de documentos. Los criterios de referencia, sin duda, son en hipertensión secundaria, en pacientes que tienen emergencia hipertensiva y obviamente daño a órgano blanco, y en las pacientes que tienen enfermedad hipertensiva del embarazo, donde es sumamente delicado el tratamiento de la hipertensión, tanto en todos los trastornos como en la preeclampsia. El seguimiento de los pacientes para los que tienen reciente diagnóstico y para los pacientes que están tanto en metas de hipertensión arterial, que debería ser por lo menos cada 3 meses, y en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y bueno, pues sin duda, esta es realmente un reto, como dijo el doctor Galván. Hasta aquí es el proyecto nacional de hipertensión arterial, pero definitivamente la siguiente fase es la más difícil, la implementación. Se van a publicar, están publicados en línea, se van a repartir a todos los consultorios de primer nivel. La intención es, evidentemente, como les digo, homologar el tipo de tratamientos y tener la disponibilidad de los tratamientos, todo lo que está de alguna manera sugerido, e incluso en el programa aparece una tabla donde se dicen las presentaciones que están disponibles de acuerdo al Compendio Nacional de Insumos de Salud, que se supone que nuestras autoridades nos han prometido que van a estar disponibles. Y bueno, pero evidentemente pues viene la fase más difícil para saber si todo lo que proponemos se cumple y si estamos además haciendo una buena implementación. ¿Y qué hacemos a través de la implementación? Pues no es nada más decir, lo reparto y ahí háganle como puedan, sino que realmente tenemos que capacitar, saber si los protocolos que se publicaron son correctos, si hay dudas, si requieren correcciones, si no son entendibles, si se pueden aplicar, si podemos medir las acciones que estamos proponiendo, porque eso es lo más importante, la medición de indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con la efectividad. ¿Estamos teniendo la cobertura suficiente para los pacientes? ¿Estamos dando el tratamiento correcto? ¿Los pacientes tienen o logran metas de control en todos los hipertensos o en los pacientes de alto riesgo cardiovascular? Este tipo de indicadores son realmente lo que va a definir si sirven o no sirven. Todo son documentos que son perfectibles, que son evidentemente requieren una retroalimentación, y precisamente por eso quiero compartirles lo que es el ciclo de mejora continua de la calidad, ¿no? Ahorita estamos evidentemente en el primer paso, que es planificar. Apenas se planificó, apenas se hizo el documento, viene la siguiente fase, que es implementar. El tercer paso será verificar y saber si esto sirve o no sirve o está pésimamente mal hecho. Seguirlo, evaluarlo y, por supuesto, sistematizar con diferentes procesos si es importante mejorar la estrategia y volver al siguiente paso para volver a planificar. Estamos en un sexenio que no sabemos cómo van a darse las cosas. Seamos abiertos, conjuntemos esfuerzos, de alguna manera es el quehacer de todos nosotros y por eso estamos aquí, uniendo esfuerzos entre sociedades médicas, entre asociaciones médicas. Creo que no hablamos diferentes lenguajes, creo que todos hablamos el mismo lenguaje y lo vemos en foros como este tan exitosos. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Galván.
Muchas gracias, doctora Rosalba. Bueno, quiero invitar al doctor Luis Moreno. Voy a presentar al doctor Luis Moreno, es cardiólogo clínico, es ahora hospital de cardiología. Actualmente Luis trabaja en el IMSS, está en la dirección de innovación. Y si ven el foro, lo primero que quiero preguntar, Luis, porque así viene, tú te ha tocado, ¿hay un micrófono por ahí para el doctor Luis Moreno? Por favor. Es más, te ha tocado a ti últimamente ser nuestro supervisor de los protocolos de atención. El protocolo, en el IMSS, si saben, tenemos varios protocolos de atención, no es código infarto, nos lo auditan, ¿no? Hay indicadores. El protocolo de atención integral en hipertensión también se audita, Luis. No es solo hacer un protocolo, como veían, y realmente el protocolo de atención es más que una guía, más que una norma, porque eso ya implica tener todos los recursos para que el médico y los pacientes tengan la atención que dice ahí. Uno de los problemas que vimos al hacer este PRONAM es que no en todas las, porque está más dirigido, y te quiero que me platiques eso. En el IMSS tenemos asistente médica, enfermera, trabajo social, pero acuérdense cuando ustedes estaban en el servicio social, a veces ni enfermera tenían. Y es muy bonito decir que la enfermera te tome la presión y que tengas un manómetro digital última generación, pero si no lo tienes, o no siquiera tienes un manómetro a veces. Entonces ese es el reto. Y precisamente te quiero preguntar, ¿por qué un protocolo nacional, Luis, si ya tenemos uno en el IMSS? ¿Por qué? Muchas gracias por la invitación y bueno, celebro que evidentemente muchos de nuestros maestros que han participado justamente en este tema de la hipertensión desde hace muchos años y que estos logros que hemos alcanzado, pues vamos parados a hombros de gigantes, lo decía Rosalba, ¿no? No son esfuerzos aislados. El Instituto Mexicano del Seguro Social pues cuenta con una ventaja que es la estructura, como tal, ¿no? Desde el primero hasta el tercer nivel de atención, y justamente hace 3 años prácticamente se desarrolla este esfuerzo de tratar de estandarizar la atención a través de los protocolos de atención integral, así se llaman como tal. Pero lo dijo el doctor Galván correctamente, desafortunadamente el sistema de salud no cuenta con los recursos que tenemos en el IMSS. No hay asistente médica, no hay trabajadora social, a veces no hay ni enfermera. Digo, yo hice mi servicio social en Guanajuato y estaba únicamente el médico y a veces me mandaban enfermera, no siempre. Este esfuerzo de los protocolos nacionales de atención médica va dirigido a todo el país y decía el secretario de Salud a llegar hasta el último rincón en el centro de salud rural más modesto, que incluso a veces siente solamente el pasante de servicio social. Entonces, no son las tablas de Moisés, como lo dijo la doctora Rosalba García, yo creo que esto es perfectible sin duda alguna y este sumar esfuerzos yo creo que nos va a llevar a buen puerto. Incluso en el IMSS, a través de los protocolos de atención integral, nos ha costado trabajo la implementación, lo ha dicho el doctor. En las auditorías hemos detectado que no solamente es construir el documento y lanzarlo, no, pues tenemos que ir a capacitar, tenemos que ir a medir justamente si tuvo los resultados y mejorarlos. Y ahorita estamos justamente en el proceso de mejora de estos protocolos de atención integral, en donde participamos todos nosotros para poder hacer la actualización en este año 2025. Así es, va a haber una actualización, les quiero decir de este esfuerzo, no veo por aquí a Martín, pero pues fue, no sé si la autora Guebo Rayo también, que fueron precursores de estos protocolos nacionales que ya hay en el IMSS, que son bastantes, pero lo más difícil es la implementación. Lo vivimos nosotros en Código Infarto, un protocolo todavía, que nos acaban de dar la certificación, pero es muy difícil ya la implementación, a pesar de tener todos los recursos. De verdad, los que estamos en instituciones no es tan fácil generar todo un cambio. Y precisamente ese es el reto, doctora Rosalba, la implementación. Ahorita ahorita le voy a dar la palabra al doctor Gómez Álvarez que quiere comentar algo, pero yo quisiera antes de eso preguntarte a ti, porque yo recuerdo en la reunión con la doctora Clara y todo el Consejo de Seguridad General nos pidieron, y les pido yo desde aquí, como asociación, tenemos no solo el deber, sino la obligación de difundir todos los esfuerzos que hace cualquier asociación, cualquier gobierno, cualquier partido político, cualquier gente que sea en beneficio de los pacientes. Nada es perfecto. Nada. Pero si nosotros no difundimos y no apoyamos desde nuestra trinchera, ya vimos los datos de adherencia que nos presentaron. Ustedes imagínense el regaño que nos hacen a nosotros en el IMSS. Si, oye, ustedes están promocionando mucho la triple terapia, pero no la usan. Porque así nos dicen. Ahí está. Tanto la pidieron y no la usan. O están promocionando tanto que tengan ustedes angioplastía, salas de hemodinamia, pero no hay cateterismos. Entonces no es así nada más, sobre todo a nivel público, generar las cosas. Entonces, este reto de la implementación, ¿qué han pensado, Rosalba,
¿Cómo le vamos a hacer? Ahora sí te digo, porque yo me incluyo ahí, porque pues soy parte del IMSS y soy parte de todo el sistema de salud, para implementar estos protocolos, y todos los otros que presentaste, que son muy ambiciosos. Bueno, sin duda, pues como les digo, no es fácil, o sea, no se necesita una capacitación en implementación. El hacer ciencias de la implementación es realmente el saber medir qué y por qué lo vamos a medir. Estos conceptos que yo les dije, fidelidad, factibilidad, aceptabilidad, realmente lo deberían de tomar en cuenta cuando ahora empecemos a implementar las cosas. No es nada más saber, ahorita no sabemos cuál es el siguiente paso que tiene pensado el Consejo de Salubridad General, pero algo nos han platicado que sí se va a dar como un curso de capacitación en implementación, que tomaremos un curso de capacitación en implementación y que promoveremos evidentemente el ir a las clínicas de diferentes lugares de primer nivel, porque esto no nada más es para implementar en las instituciones de salud pública, sino en los consultorios de farmacia y obviamente en el lugar más recóndito donde nosotros hicimos el servicio social para saber cómo pudieran ser aceptados o interpretados, porque puede ser que no sean claros, ¿sí? ¿Qué tal que en este momento resulta que no tienen claridad los documentos? O sea, evidentemente no los podemos implementar. Están publicados, pero si no hay claridad y hay inconformidad y no hay aceptabilidad del documento, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Sí? El quehacer ahorita es saber si verdaderamente están en condiciones de implementación. Ya se lanzaron. Ahora, lo vamos a hacer correctamente. Se piensa dar una capacitación y plantear a los médicos escenarios clínicos. Esto me lo comentó directamente la doctora Clark. Se piensa plantear a los médicos escenarios clínicos para decirle, si el paciente estuviera en estas condiciones, bajo este contexto, ¿qué harías? ¿Qué tratamiento le darías? No se trata nada más de, a ver, ¿sabes leer el PRONAM? ¿Sabes leer la infografía? ¿Te vas a ir al QR que tiene el link asociado? No, o sea, tenemos que saber si verdaderamente son entendibles o no, y el médico va a poder hacerlo. Yo creo que es un reto sumamente grande, ¿sí? O sea, yo no quiero decir que ya con esto se descubrió el hilo negro, por supuesto que no. O sea, los esfuerzos se han hecho años y años y años atrás y hay gente aquí que ha sido incansable en comunicar evidentemente esta importancia. Entonces, bueno, pues muy bien. Creo que... Sí, así me gustaría que hay gente que ha trabajado en muchos protocolos, en normas oficiales por años. Incluso es parte de la visión y compromiso de Greta, no solo en hacer foros así académicos y aquí nos tomamos el café, sino influir en las decisiones públicas. Doctor Gómez Álvarez, usted creo que nos quiere comentar algo. Bueno, primero felicitarte, Rosalba, porque pues, el esfuerzo que se ha hecho en PRONAM y como tú dices, este es el primer paso, pero seguramente la experiencia nos va a ir señalando. Yo quiero señalar un par de cosas. Cuando estábamos justamente en 2020, ¿no? Me parece que estábamos un grupo de colegas y finalmente salió el documento publicado en el Diario Oficial, pues salimos muy contentos porque habíamos roto el paradigma de la monoterapia y habíamos comprendido esto. Entonces se acercó un funcionario, estaba aquí Luisito, en fin, todo el mundo. Se acercó un funcionario y se abrió la puerta y dijo, no se olviden que hay 5 millones de piezas de captopril. Y entonces digo, bueno, pero digo, como diciendo, a ver cómo le vamos a hacer para cambiar esto, ¿verdad? Porque no las vamos a dejar ya tirar a la basura. Bueno, la otra cosa es cuando, por cierto, en el ISSSTE no hay protocolos de hipertensión ni de nada, ¿eh? Por cierto, dicen que los van a hacer, pero bueno, pero cuando llega la triple terapia, por lo menos al tercer nivel, me mandan un oficio diciéndome, doctor, se están caducando las piezas. Entonces, como dice Rosalba, pues la implementación es muy complicada, ¿no? Aún en el tercer nivel, a pesar de que están los profesores, y que, en fin, es complicada, pero bueno, se tendrá que hacer de alguna manera. Hace unos años, cuando teníamos una mejor administración en el ISSSTE,
el doctor Mini y yo hicimos varias campañas en las clínicas, porque hay que ir a las clínicas. Si no vamos, si no van a preparar en las clínicas, por más infografías y por más cosas, no se va a lograr mayor cosa. Y una última cosa que quería compartir con ustedes es que, bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con esto, creemos que estos protocolos son sencillos, difíciles de implementar, pero están muy vinculados al abasto, ¿no? Por ejemplo, en el ISSSTE es imposible utilizar este algoritmo de tratamiento porque nosotros no tenemos las presentaciones debajo de las chiquitas, pues, de las combinaciones. Pues no hay, porque cuando nosotros hicimos esta lista, pues pusimos las que utilizábamos, que eran las dosis que se utilizaban convencionales, pero nunca pensamos en meter las dosis pequeñas como un paso previo. Entonces, también esto está muy vinculado con el problema que tenemos ahora del abasto, ¿no? Porque ¿cuántas piezas de dosis chiquitas vamos a tomar, por ejemplo? Es complicado esto porque además una cosa que tiene mucha antigüedad es de que las presentaciones públicas de los fármacos están hechas exactamente igual que para lo privado. Así, a ti no te dan, digamos, un ARA2 o, digamos, 90 comprimidos para que sean en 3 meses. Entonces tienes que ir a tu médico o a la farmacia. Hay mecanismos de resurtimiento que están funcionando muy difícil, ¿eh? El resurtimiento no es como en otros países, ¿no? Entonces el resurtimiento, entonces las farmacias están súper llenas. Bueno, quería hacer estas, que no es fácil, pero que es posible, es necesario sobre todo, y yo creo que aquí nosotros, pues por lo menos los de Greta estamos puestos, y los de las diferentes instituciones también, aunque a veces no nos hacen caso, pero siempre puestos, ¿no? Es cosa de que nos hablen y recibe pues nuestro apoyo a estos programas, ¿no? Gracias. Y si le quiero pedir al final, doctor Alcocer, quiero un minutito, doctor, ya sabe, por cuestión, ya tenemos al doctor Pitzkos esperando para la siguiente. Menos de un minuto. Están magníficos y, como ustedes lo dicen, están basados en la mejor evidencia posible. Evidencia no quiere decir certeza. Entonces, mucha gente puede no estar de acuerdo, pero bueno, esa es la mejor evidencia. Y la mejor evidencia que decir es que con la cual tenemos mayor probabilidad de alcanzar el éxito, que nunca es 100. La estrategia es la que hemos aprendido en salud pública desde hace muchos años. Las estrategias basadas en la voluntad, basadas en la educación, son muy tardadas y son muy difíciles de lograr. ¿Qué pasa? Usted le puede decir a la gente que no fume porque se va a morir, ponerle calaveras, educarla, hacer normas sobre el tabaquismo y la gente va a seguir fumando. Las estrategias que sirven son las estrategias no ligadas a la voluntad. O sea, aquí no se fuma, aquí no se fuma. Aquí no se fuma, y eso es lo que sirvió. Bueno, entonces, en esto, ahí está, tienen clarísima. Una de las primeras cosas que platicamos era que precisamente no se podía, se iba a tardar muchísimo tiempo en educar al médico a que abandonara la monoterapia y cambiara a la terapia doble. Que el camino que se tiene en algunas instituciones es posible, cerrarle el camino al médico para que no recete monoterapia. Entonces decíamos, la monoterapia es indicación del especialista, es al revés. Si el médico de primer nivel necesita recetar monoterapia, tiene que pedir al especialista que la recete. Estas son estrategias, no, porque es muy romántico y precioso, hay que educar y educar y educar, pues sí, pero eso tarda años, y la verdad, la mayoría de las veces fracasa. Entonces, ese es simplemente mi comentario, muy molesto como siempre, pero pues ya me toca hacer así. Gracias, doctor. No, y la verdad, muchas gracias. Y quiero terminar porque, y es un mensaje del grupo de expertos a todos, ustedes también son parte. Como lo decía, tenemos la obligación de apoyar todos los protocolos del IMSS, del ISSSTE,
Y hay una noticia, el doctor Hernández, que muchos años dirigió la norma oficial mexicana y ahora no, ya se desapareció. Aquí está Miguel Díaz de Senapresa y me acaba de informar, doctor, que una estrategia que van a hacer es vincular esos protocolos a la norma. Y eso es lo que viene, ¿verdad, Miguel? Para el año que entra, ya le doy la noticia. Ayer que usted nos decía que hay que... Ya está, doctor, ya ve lo que salió aquí de Greta para que vea. Entonces, el año que entra se va a vincular, ya están aquí, estos protocolos de atención con la norma oficial mexicana. Y seguramente muchos de los que están aquí van a participar en esa norma oficial mexicana que usted muchos años y todos muchos de aquí estuvieron dirigiendo. Miguel, si quieres dar un mensaje muy corto nada más para que lo comentes, si le pueden pasar a Miguel de Senapresa y ya para continuar con el siguiente Sí, panel. muchas gracias. Sí, en ese sentido, siendo consistentes con lo que mencionaban hace un rato de la fase en la que están los PRONAM, la idea del PRONAM, ya bien decía hace rato, ya había un PAI, pero solo era institucional. Entonces la idea es que se transversalizara esa homogeneidad del tratamiento y ahora lo que sigue es, primero, se logró no hacer la cancelación, que había el sexenio pasado una propuesta de cancelar las NOM, se detuvo eso. Obviamente las NOM no están vigentes porque quinquenalmente la de hipertensión es de 2010, sin embargo, ya se suscribió para que salga en el diario oficial a finales de mayo el suplemento de normalización para el próximo año, porque para este ya no da tiempo, y se inician los trabajos. Una vez que se publique, se pueden iniciar los trabajos de revisión con vías de hacer la actualización lo más expedita que se pueda. Y obviamente tiene que ser el enfoque de las NOM, que ahora les queremos dar, es que sean normas muy pragmáticas, que no sea un mamotreto de 400 hojas, sino una norma muy pragmática que cualquiera la pueda leer y que tenga documentos vinculantes como es el PRONAM, para que si en su momento, como bien decía el doctor Alcocer, hay necesidad de hacer algún cambio, se pueda hacer expedito y no tenga que hacerse todo Claro. un rollo para hacer el cambio. Ese es el tema. Pues excelente noticia, como ven, pues un aplauso, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. También a la gente que nos está viendo por YouTube. Vean qué importante es y qué complejo es a veces lo que está aquí y llevarlo a la práctica. Ese es lo más complejo. Pues muchas gracias y seguimos. Yo me quedo aquí porque... Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Una foto, por favor. Ven, Luis.